Bueno, gracias Jenny. Yo sé que todos ya están cansados, estamos sufriendo por falta de café, la resiliencia ha bajado. Entonces voy a intentar hacer bastante escueto y corto sobre ese tema. La objetivo un poco de esta sesión ahorita es ver algunas cosas que vienen ya en camino y donde posiblemente hay temas o áreas de colaboración. Entonces yo voy a compartir un poco con ustedes un proyecto que ya tenemos en marcha, que yo presenté un poco esta mañana en la sesión paralela, que tiene que ver con la construcción de una comunidad de aprendizaje para lograr facilitar o promover la inversión privada realmente en temas de cambio climático y prácticas más resilientes en el tema de café y cacao. Entonces creo que eso es un poco distinto, complementario, diría yo, a lo que hemos venido escuchando. Hemos venido hablando bastante de temas a nivel de hogares y fincas y productores y productoras, que desde luego son súper importantes, pero muchas veces siento que pongamos demasiado peso sobre lo que deberían de hacer los productores y las productoras y olvidamos que hay otros actores en esos sistemas que quizás podrían acceder a diferentes fuentes de financiamiento y que podrían canalizar y apoyar los procesos de adaptación y también de construcción de resiliencia. Y realmente lo que necesitamos es armar alianzas y armar trabajo conjunto para que justamente haya recursos y apoyo para que la gente pueda volverse más resilientes. Y no es solamente la responsabilidad de la familia productora de café o de cacao hacerlo. Entonces, el objetivo de este proyecto aquí, que involucra varios socios, aquí abajo hay una chorrera, como decimos nosotros, hay una chorrera de logos, digamos, no voy a explicar todos, aquí están varios en la sala, pues Root Capital está aquí con nosotros, la gente del Food Lab, Sustainable Food Lab está aquí, CIAT, y bueno, es un proyecto amplio. La idea de este consorcio es decir, bueno, ¿cómo empezamos a agarrar el tema de cambio climático y empezar a tener una conversación seria con el sector privado para que podamos encontrar puntos de conexión y puntos de colaboración? Entonces, un primer elemento del proyecto que es liderado por Stephanie y el equipo de Food Lab es pensar cómo agarramos el concepto de cambio climático y de resiliencia y pongamos eso en un lenguaje entendible para los actores del sector privado. Ayer escuchamos la presentación de Ecom y Eric, y yo creo que Eric tiene digamos, un conocimiento, diría yo, bastante avanzado sobre el rol de la resiliencia para el negocio que tiene Ecom. Pero diría que lastimosamente eso es más bien la excepción que la regla cuando uno habla con el sector privado a nivel global. Entonces, un primer objetivo del proyecto es generar un lenguaje y un marco de referencia para tener una conversación más consistente con los actores empresariales en las cadenas de café y cacao. Segundo objetivo de ese proyecto es cómo pasamos de la ciencia a la acción, que fue un poco lo que hablamos esa mañana. Cómo pasamos de los mapas y regionales de riesgo o de cambio climático, los datos de qué está pasando en las fincas, las mediciones a diferente escala, cómo pasamos de toda esa información a realmente generar conocimiento. Y una vez que generamos conocimiento, generamos acción y finalmente generamos sabiduría sobre lo que está pasando. ¿Okay? Eso suena muy bonito, suena muy fácil, pero hacerlo es difícil. Entonces, un segundo componente de ese proyecto es justamente cómo agarrar la información disponible y ponerle de cierta manera en un formato accionable o útil para que los actores del sector empresarial lo usen. Y finalmente, el tema de promover una comunidad de aprendizaje. La participación del proyecto en este evento y digamos, la coorganización del evento con Lutheran es básicamente en ese sentido. Uno de los objetivos que nosotros veamos, uno de los vacíos que veamos aquí en Centroamérica, en Sudamérica, en África, en varias zonas donde trabajamos, es que hay mucho activismo, diría yo, mucho bombero yendo a apagar incendios, pero muy pocas veces tomamos el tiempo para sentarnos a decir qué está haciendo cada quien y cómo podemos sumar esfuerzos para no reinventar el agua tibia cada vez. Y creo que eso es un reto que encontramos y más que todo frente a un tema tan complejo como es cambio climático y el tema de resiliencia. Entonces, nosotros tenemos unos pasos que ya compartí esta mañana, pero voy a volver a compartir brevemente. Eso es un poco el marco general de lo que estamos haciendo para pasar al menos de la ciencia a la práctica.
estamos en este proceso aquí en Centroamérica de entender el riesgo, y hay mapas aquí, es un poco difícil ver en la pantalla, disculpa, pero es pasar de los mapas de riesgo que asustan, digamos, a procesos de agarrar esos mapas y empezar a decir, bueno, si esas son las tendencias que vienen, cómo nos entablamos discusiones y prácticas con los actores involucrados en el proceso para empezar a buscar el nivel de riesgo en que estamos y empezar a buscar cuáles son las prácticas relevantes de resiliencia y, digamos, de adaptación al cambio climático que podemos empezar a promover. ¿Cuánto nos cuesta implementar esas acciones y quiénes podrían financiarlo? ¿Sí? Y finalmente, ¿cómo generamos, al final de esas prácticas y conversaciones, unos planes de resiliencia a la medida con presupuestos y con, ojalá, opciones de financiamiento? De nuevo, teniendo en cuenta que el problema de resiliencia no es solamente un problema a nivel de hogar y de finca. Tiene que ser un proceso compartido con otros actores de la cadena. Y con base en eso es entrar ya a desarrollar los planes de colaboración. Yo creo que eso es un tema clave, digamos, de pensar en cómo avanzamos y quién financia, digamos, actividades de adaptación, actividades de ajustar y actividades de transformación para que podamos colaborar de una manera más consistente. Y diferentes formas de entrada que ya hemos hablado de esta mañana, que puede ser con una cadena entre múltiples compradores de café en un territorio o de entre múltiples, digamos, productos en un solo territorio. Y aquí de nuevo, ¿cómo nos aglutinamos? Hemos hablado en el evento aquí, por ejemplo, esto del enfoque de pasajes, ¿no? Aquí yo hablaría más bien de territorios, pero es un enfoque geográfico. ¿Sí? Que puede ser un enfoque geográfico en el norte de Nicaragua en café, o puede ser un enfoque geográfico en el norte de Nicaragua en múltiples actividades y cultivos, ¿no? Pero cómo convocamos y cómo manejamos esos espacios, o la manera más clásica, cómo trabajamos solamente con una cadena de suministro de X o Y empresa, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿cómo facilitamos estas conversaciones? Entonces, lo que nos viene aquí en Centroamérica, que creo que es la parte que es interesante, y si quieren más información del proyecto, con el mayor gusto, les puedo facilitar información, o Stephanie también seguramente puede explicar con más detalle y de manera más sencilla lo que yo estoy diciendo. Pero básicamente lo que viene es lo siguiente. Nosotros estamos ya bien avanzados en el tema de los mapas de riesgo, estamos avanzados en el tema de buscar las prácticas resilientes y el tema de costo-beneficio, pero ahora toca empezar a identificar zonas donde se puede pilotear, donde podemos realmente ponernos a trabajar conjuntamente, a buscar, aterrizar y poner en práctica y armar realmente estrategias de intervención mixtos, públicos, privados, entre varios actores, pero que busquen realmente incentivar y promover prácticas de resiliencia y de adaptación al cambio climático en territorios específicos en la región. O sea, ayer escuchamos un poco que Nicaragua es un país interesante para ver. Yo comparto la apreciación que Nicaragua es un país hermosa por muchas razones y complicada por otros tantos. Pero realmente es una opción interesante, pero no estamos limitados a un solo sitio, y con los colegas de Hans Neumann también vamos a estar trabajando más adelante en otros sitios en la región. Entonces estamos abiertos a hablar, a ver qué opciones hay de identificar sitios pilotos y después pasar a un proceso de codiseño de intervenciones. O sea, aquí la idea es identificando un sitio que convoca organizaciones de productores y productoras, compradores, actores de la sociedad civil, sector público, los que quieren participar, cómo nos sentamos y implementamos este proceso para diseñar entre todos estrategias que sirven para aumentar la resiliencia de la zona y empezar a trabajar el tema de adaptación al cambio climático. Yo creo que aquí hay principios, hay elementos de tener en cuenta, pero todo tiene que ser adaptado a las condiciones y al contexto local. O sea, no hay una solución mágica, única, que aplique en todo lado. Toca conversar, toca ponernos de acuerdo, toca construir y toca, digamos, tener tener todos, digamos, parte del proceso y participar activamente entre varios para solucionar. Y finalmente, buscamos también conectar lo anterior con proyectos nuevos que vienen en camino. O sea, aquí vamos a escuchar, y no voy a hablar más del proyecto de ustedes, pero viene en camino, por supuesto, el proyecto de café, digamos, de café y clima, liderado por la Fundación Hans Neumann,
que va a estar también actuando en la región y que para nosotros es una excelente plataforma para seguir la conversación. Yo diría que también la presentación que escuchamos esta mañana de los colegas del proyecto de USAID que tiene Katia también es otro espacio súper interesante ya con Ana Café y otros para seguir la conversación. Y también viene un proyecto similar en cacao, liderado por los colegas de World Cocoa Foundation, perdón, también con este enfoque en la región. Y sabemos que hay iniciativas regionales de cacao liderados por Lutheran y por otros en la región. Entonces la pregunta es, por Dios, juntámonos, encontramos la forma de colaborar y no sigamos cada quien por su proyectico, por su silo, por su lado, sino que empezamos a buscar formas de conectarnos para que finalmente podamos empezar a hacer frente a esos problemas tan complejos que nos avecinan. Yo creo que nadie aquí tiene la solución perfecta. Todos tenemos un pedacito, o como yo decía en la mesa antes, todo es como estar frente a una mesa, digamos, donde hay piezas de rompecabezas. Cada persona viene con algunas piezas de rompecabezas a la mesa, pero si no viene la gente a la mesa, no podemos armar este rompecabezas. Nos convoca a todos para poder encontrar soluciones. Entonces, eso es un poco lo que viene ahorita para el proyecto de la comunidad de aprendizaje y que bienvenidos a las personas y las organizaciones que quieren conversar más y participar en algunos de esos aspectos. Gracias. ¿Alguna pregunta para Mark? Bueno, continuamos. Pablo. Ok, buenas tardes. Mucho gusto, yo soy Pablo Ruiz, para los que no me conocen, trabajo para la Fundación Neumann y yo he liderado la implementación de la iniciativa Café y Clima en la región Trifinio. No funciona. La siguiente. Ok, básicamente la iniciativa Café y Clima es una iniciativa público-privada, fue fundada por la GIZ junto a diferentes tostadoras de café, el International Coffee Partners, donde hay tostadores como Lavazza, Chivo, Löfberg Lila, Paulik, por ejemplo. Y bueno, básicamente esta gente ha querido ver cómo podemos hacer un abordaje al tema de cambio climático, cómo realmente podemos participar, cómo el sector privado empieza a participar en el tema de cambio climático. A raíz de esto, otras instituciones se han empezado a unir, a cooperar, por ejemplo, la cooperación sueca, ¿sí? Luego se unió IDH, donde está Nestlé, está Jacobs, etcétera, ¿sí? Y finalmente lo que hemos venido haciendo es creando una metodología que es el enfoque de café y clima, ¿sí? Y este enfoque de café y clima es cómo yo entiendo cómo el cambio climático me afecta a mí en mi lugar, cómo impacta al cultivo, cómo yo puedo planificar algunas opciones de adaptación, ¿sí? Las llevo a ejecución a campo, y luego monitoreo si realmente tienen un impacto o no en la producción de café. Todo esto lo hemos hecho muy enfocado al cultivo de café, buscando crear como resiliencia en la planta, ¿sí? Pero nos hemos dado cuenta que tenemos que ampliarnos, ¿sí? Y poder empezar a hacer un abordaje también a nivel de paisaje, ¿sí? Y empezar a tomar no solo prácticas de adaptación al cambio climático, sino también de mitigación. Y en esta segunda fase
es justamente cómo hemos creado esa metodología y cómo la podemos transferir a terceras partes. Y en terceras partes me refiero a institutos de café, me refiero a un Catholic Relief Services, me refiero también a organizaciones privadas y a exportadoras de café. Sí. Sí. Entonces, básicamente, lo que les decía, básicamente la herramienta, la iniciativa, lo que busca es que un productor de café pueda responder mejor al tema de cambio climático. Y en esta segunda fase, pues lo que les estaba comentando, tenemos ya la participación ahora de Conservation International, entonces vamos sumando cada vez más actores que nos permitan ir enriqueciendo esta metodología de café y clima. Entonces, si en un momento fue solo adaptación al cambio climático para café, ok, ahora agreguémosle el enfoque de paisajes y agreguémosle otro enfoque de mitigación, por ejemplo. Siempre recordándonos que para quien tenemos que trabajar es para el productor de café, ¿no? Una cosa muy importante que tenemos que tomar en cuenta es realmente el sector privado a través de esta iniciativa ya ha empezado de forma voluntaria a trabajar en el tema de cambio climático, es decir, sin que nadie los obligue, ya han empezado a dar respuesta y prueba de ello es que de los actores que participan de café y clima están moviendo casi el 50% del negocio mundial de café. Y hemos ido incorporando otros actores claves para esta segunda fase, como por ejemplo cooperativas claves como la Cochupé en Brasil, ¿sí? Cooperativas que pueden llegar a la masa de productores en cómo podemos responder en el tema de cambio climático. Y este vínculo ahora con el USAID, que al final de cuentas a lo que aterriza es al proyecto que voy a presentar a continuación. Entonces, la idea ya no solamente es tener un piloto en el trifinio, en la zona de Minas Gerais, en Brasil, en Tanzania y en Vietnam, sino ampliarnos a más zonas y no solamente trabajar en el trifinio, por ejemplo, en Guatemala, en Honduras y en El Salvador, sino abordar más departamentos, abordar incluso, ojalá en algún momento, estrategias a nivel nacional. Y entonces a través de esas terceras partes poder llegar a tener un impacto en alrededor de 70,000 productores de café. Ok. A raíz de toda esta metodología que hemos creado, finalmente ya la teníamos, caímos a que todos estamos haciendo como nuestras metodologías, ¿no? Y entonces llegamos con diferentes actores a decirle, yo te traigo mi metodología, esa es la que tenés que usar. Y entonces así nació este proyecto que se llama el Climate Smart Coffee, donde lo que estamos buscando es empezarnos a alinear diferentes actores que trabajamos en el tema de cambio climático y café, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros estamos con el proyecto, empezamos a generar ya la participación y como la continuación que Mark decía sobre el tema de CIAT y lo que ellos han estado generando y cómo eso complementa este enfoque, ¿no? Cómo al final de cuentas ya llegamos con un lenguaje en común, ¿sí? No solo para productores, sino también para el sector privado, porque si ustedes se dan cuenta a raíz de, por ejemplo, esta COP21, nos damos cuenta que estas alianzas público y privadas serán las que van a dar lugar a tener mucho financiamiento en el futuro para poder accionar, ¿sí? Entonces, volvemos a cómo entre nosotros, entre todos estos actores, podemos empezar a tener un lenguaje en común, a entendernos, ¿sí? Entonces está la gente de CIAT, está la gente de World Coffee Research, Conservation International, Root Capital y Sustainable Food Lab, y lo que pretendemos es mejorar la resiliencia, ¿sí? De tanto hombres y mujeres en las zonas productoras de café, ¿sí? Y mejorar la conservación de recursos naturales para las familias y para sus medios de vida, ¿sí? Y un tema muy importante es cómo a través de esta alianza que estamos viendo arriba, involucramos al sector privado a que participe de forma más activa en la aplicación. Al principio en Café y Clima estaban participando, financiando en crear esta metodología, pero ellos van ahora a activar también el generarle servicios de asistencia técnica
a los productores de café que muchas veces atienden. Un ICOM atiende productores de café, un OLAM atiende productores de café, ¿sí? Y hay diferentes actores privados que necesitan realmente llevarles ese mensaje de qué hacer con el tema de cambio climático. Entonces, de los objetivos que se pretende trabajar es cómo primero nos sentamos entre todos los que estábamos arriba y establecemos ese lenguaje común, cómo desarrollamos estas prácticas de adaptación, ¿sí? Y las desarrollamos también en una caja de herramientas que pongamos disponible para todo el sector, ¿sí? Que quien quiera tener acceso a esa información lo tenga. El doctor Elías lo decía hace un momento, hay un montón de información, pero a veces realmente no está disponible. Entonces es ese reto de cómo llevamos esa información, cómo la instalamos en un actor que la mantenga en el largo plazo, porque nosotros solo somos actores de paso, ¿sí? Cómo lo piloteamos, ¿sí? Finalmente todos esos acuerdos a los que tenemos que llegar, y ese pilotaje se va a dar en las zonas de occidente de Honduras y en la zona de Santa Rosa, en Guatemala. Esas son las dos zonas piloto donde vamos a estar trabajando. Y finalmente, cómo llegamos a masificar esas diferentes prácticas y esas metodologías que estamos validando entre estas organizaciones, ¿sí? Y cómo llegamos a generar esa comunidad de aprendizaje, ¿sí? Entonces, eso es básicamente lo que estamos pretendiendo ahorita y lo que vamos a trabajar de ahorita del 2016 hasta más o menos el 2019, ¿verdad? Gracias. ¿Alguna pregunta? Bueno, gracias. Bueno, para terminar esta parte, yo solo voy a compartir voy mejor con el micrófono, ¿verdad? Solo voy a compartir un poco desde Lutheran World Relief, que tenemos nosotros visto hacia adelante en la región. Obviamente queremos seguir apoyando y siendo parte de esta comunidad de aprendizaje en los temas tanto de resiliencia como también en el sector de café. En resiliencia, una cosa bastante inmediata es la diseminación en inglés y español del estudio que presentó Ernesto y la devolución y la exploración de la utilidad de esta experiencia que nos generó mucho conocimiento. También como LWR a nivel global a partir del documento que fue la base de la presentación o del ejercicio de Angélica con nosotros, realmente buscar cómo solidificar la operacionalización de la resiliencia en nuestros proyectos de diverso índole, pero en esta región también en el sector cafetalero. Y meternos también en el tema de evaluaciones de calidad con enfoque de resiliencia. Ya vamos teniendo alguna experiencia pilotas y cómo vamos refinando la incorporación del enfoque de resiliencia en la evaluación de nuestros proyectos. Y en ese sentido estamos muy emocionados de tener la posibilidad de colaborar también con COSA, que está tratando de abordar este tema también, y como hay un proyecto en común, va a haber una oportunidad también de validar la experiencia que ellos van generando. Otros temas donde nos vemos trabajando en los próximos años, tecnología digital. Hemos venido tanto en café y en cacao innovando en este tema. Hay muchas experiencias, pero también muchas dudas, y es un área donde queremos seguir aportando. Hay una experiencia ya montada, pero no la presento acá porque no hice mi presentación, pero con pasar, por ejemplo, las cartillas de iCafé a una versión digital, así como hay un sitio que les voy a compartir luego del evento que hemos generado para continuar el diálogo en el sector café, que está en base a un sitio que lanzamos en cacao, pero ya para café, que se llama Café Respuestas. Les llegará información más adelante, pero la idea es cómo vamos creando espacios donde podemos comunicarnos, seguir aprendiendo y seguir acumulando información, pensamientos, ideas y contactos relacionados al tema. Entonces el tema de la tecnología digital es un área donde sí queremos seguir trabajando. El otro es género. Estamos empezando una colaboración apoyada por la Fundación Ford para realmente ver si una experiencia piloto que tenemos realmente es una metodología que nos permita
mejorar ingresos a través de una mejor equidad de género, tanto a nivel de hogar como a nivel de cooperativa. Es una colaboración con ADAC, pero también buscando colaborar más ampliamente con el Coffee Quality Institute y también con socios en Honduras. Entonces el tema de género para nosotros es de mucho interés en los próximos años. Y dos otros que estamos empezando a ver, el tema de jóvenes. Hemos hecho mucho, pero como parte de un enfoque más integral, pero queremos entrar más a fondo en ese tema. Y el otro es el tema de inversión de impacto, como otro mecanismo de colaborar en el sector. Entonces ahí, ¿alguna pregunta? No, obviamente hay muchas iniciativas regionales y varios mencionaron convening. Entonces yo pensaría yo que de aquí a 2 años habrá mucho más que compartir en un espacio como este. Invitamos o nos ofrecemos a ser aliados en organizar un siguiente momento y oportunidad de continuar compartiendo también. Entonces con eso cerramos este espacio. Vamos a un momento de clausura, para la cual quisiera pedir que todos se pongan de pie y hagamos un círculo donde podamos vernos todos la cara. Ahí busquemos entre medio de las mesas. Yo pienso si agarramos esas 6 mesas es el tamaño de la gente que tenemos. Ahí pueden dejar sus cosas porque luego las agarramos y nos vamos. Pueden abrazarse si quieren, como Ernesto aquí, o no. Entonces todo el mundo donde puede ver a todos los demás. Ahí tenemos algo raro en el círculo, en aquella esquina donde está Eric. Por favor, redondéalo más. Para acá hay una gran brecha. Peguémonos un poco más. Entonces quería que tomamos un minuto. Si quieres cerrar los ojos, dale. Piensa en qué es esa una idea nueva, interesante que has escuchado en esos últimos 2 días, que tú piensas, esta me llevo para casa y probablemente lo comentaré con alguien que no estuvo aquí. ¿Piensan qué es esa idea que se llevan a casa? Alguien que quiera compartir su idea y ahí sí gritemos porque andar con el micrófono. Alguien que quiera compartir su idea. Resiliencia como un proceso. Resiliencia llega a transformación. No hay desarrollo rural sin resiliencia. Ajustes en el proyecto y introducir el tema de resiliencia. Gustó la idea de Mark de co-construcción de pilotos. No hay imposibles si nos comprometemos. Resiliencia mosaico. They change from Caturra to Katimori for facing resilience. The variety of the coffee plant. So from Caturra to Katimori in order to face resilience. I didn't know that.
Sinergias, coordinación, integración para la adaptación y el uso de recursos. El desafío de la colaboración real. Prepararse para el cambio climático que puede devastar el café. ¿Uno más? La importancia del uso de la tecnología, de aplicaciones en este proceso de resiliencia.